Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del primer capítulo del estudio de esta semana de Ven, sígueme. Estamos en la semana del 18 al 24 de marzo. La asignación de esta semana es segundo Nefi del 31 al 33. Ayer conversamos de algo del capítulo 31. Hoy día vamos a continuar y terminar este capítulo. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Estoy agradecido por la recibida que me han dado, el recibimiento. No sé si estoy hablando bien, pero ahí se va. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, sígueme. Bienvenidos. Y vamos directo a las escrituras a continuar con el capítulo 31. Y aquí lo tenemos. Ayer avanzamos hasta el versículo 12. Vamos a retomar del 13 en adelante. Y algo que habíamos conversado bastante es que estas son las últimas enseñanzas de Nefi. Este es como su remate. Es lo último que él escribiría de sus propias profecías, de sus propias enseñanzas en el libro de Mormón. Y hay un énfasis especial en cómo se empieza el camino de seguir a Jesucristo y qué significa avanzar hacia adelante siempre, siempre, siempre con Jesucristo como ejemplo. Leamos. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que está dispuesto a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo, sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podréis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Es un versículo largo. Tengo que respirar otra vez después de leer todo eso. Y hay muchísimas, podríamos decir tal vez demasiadas cosas en este versículo, así que vamos a ir desmenuzándolo por partecitas. Lo primero, técnica de estudio de las escrituras, hacer listas. Aquí hay varias cosas que se mencionan, así que las vamos a enumerar. Dice C. Entonces, estamos empezando con el testimonio de Nefi, con este versículo. Imagínense la Nefi, primer domingo del mes, parado en el púlpito. Yo sé. Entonces, primera condición, aquí hay varias condiciones. Una, si seguimos a Jesucristo, al Hijo, pero pone una cláusula con íntegro propósito de corazón. Otra vez, un ejercicio interesante que se puede hacer en casa, que podemos conversar con la familia. O si estoy estudiando yo solo, puedo agarrar un cuaderno, hacer una lista. ¿Qué significa seguir a Jesucristo, pero con íntegro propósito de corazón? Tal vez sea interesante también hacer el ejercicio al revés. ¿Qué sería seguir a Jesucristo, pero no con íntegro propósito de corazón? Y esto nos puede ayudar un poco a entender cómo nos debemos manejar en nuestra vida si realmente se supone que estamos siguiendo a Jesucristo. Ahora, para mí, solamente como un ejemplo, sería como ir a la capilla pero no aceptar un llamamiento. Que, ahora que lo pienso, fue algo que me dejaron en un comentario hace una semana, creo. Sí, porque recién la semana pasada empezamos otra vez. Y fue un comentario que me gustó mucho. Una forma de seguir la luz, de eso estábamos hablando. Y ese era el comentario que me dejaron. Una forma de seguir la luz es aceptar llamamientos y servir en ellos. Entonces yo me uno a ese comentario. Seguir a Jesucristo con íntegro propósito de corazón sería no solamente bautizarme, no solamente ir a la iglesia, sino activamente servir en la iglesia. Ahora, número 2, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios. Yo me pongo a pensar un poco, ¿cómo sería esto de una persona que va a la iglesia pero que sea con acción hipócrita? Bueno, hay gente que sí es bastante así, pero como les he dicho siempre, es fácil criticar a otros. Tal vez el ejemplo más sencillo de esto sería un chico que le gusta una chica,
pero la chica le dice, tienes que ser miembro de la iglesia, entonces él empieza a ir a la iglesia. Ahora, de esto hay buenos ejemplos, gente que se acerca porque tiene un interés romántico y eventualmente se convierten en muy, muy buenos discípulos de Cristo, y el caso de hermanas también. Pero también hay muchos ejemplos de personas que solamente quieren agradar a su interés romántico, decirle, ya estoy yendo, ahora sí, acéptame. Entonces, eso sería un ejemplo fácil de una acción hipócrita. Pero, como les decía, es fácil criticar a otros. Si miramos hacia adentro, tal vez nosotros, de alguna manera, no estamos siendo completamente honestos en nuestro acercamiento al Evangelio. Y sí sería bueno dedicar algunos minutos a pensar en qué maneras, en qué momentos, de qué formas yo estoy actuando con engaño ante Dios o de forma hipócrita. Tal vez una de las más sencillas tiene que ver con el diezmo. Me habéis robado, dice el Señor. Y nosotros, bueno, pero ¿cuándo hemos robado nosotros? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces, esa sería una forma fácil también de detectar. De pronto no lo estoy haciendo en una activa rebeldía, pero tal vez esté fallando algún llamamiento simplemente porque se me hace más difícil que otros. Ahora, eso no es excusa. Y como lo dice aquí Nefi, un requisito es que nosotros vengamos ante Dios sin acción hipócrita y sin engaño. Ese era el número 2. Con verdadera intención, punto 3, tiene bastante que ver con el anterior. Arrepintiéndoos de vuestros pecados. Yo creo que no hace falta mucha explicación para este punto. Sabemos cuáles son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio: fe, arrepentimiento, bautismo. Antes del bautismo viene el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay bautismo. Pero el arrepentimiento no es un acontecimiento que pasa una vez en la vida antes de bautizarse, sino que es algo que debería ser constante en nuestra aproximación a los cielos. A medida que yo me voy acercando al ejemplo de Jesucristo, que es el tema, hay cosas de las que yo me voy arrepintiendo, cosas que van quedando atrás, disgustos, resentimientos, peleas, cosas malas en mi carácter, si soy pronto a tener ira, por ejemplo, o si no me tomo en serio a las personas y siempre me estoy burlando de ellas. Cosas así pequeñas que el Espíritu nos susurra. No debería ser así. Y nosotros, verdad, me voy a arrepentir. Ser excesivamente feliz hablando de los errores de otras personas, a veces inventándonos los errores de otras personas. De todas estas cosas nos tenemos que arrepentir. Y como les decía, no es solo aquella vez antes del bautismo. Esto es un proceso que no podríamos hacer solos, pero que mediante la expiación de Jesucristo podemos obtener santificación, justificación. ¿Ok? Entonces continuamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Entonces aquí podemos pensar, sí, eso sí se hace una sola vez porque uno testifica para bautizarse. Técnicamente sí, pero también nosotros testificamos cada semana en la Santa Cena, que es una renovación del convenio bautismal. Ahora, es un tema muy, muy, muy largo hablar de qué significa ambos. Testificar al Padre mediante el convenio, eso es por un lado, y por otro lado, otro tema muy, muy largo de una clase entera, un simposio, qué significa tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. De cualquiera de estos dos temas se puede también hablar en casa muchísimo con la familia. Hay varios discursos que hablan sobre uno u otro, y es algo que pienso yo que podemos pasarnos el resto de la vida estudiando y no llegar a comprender completamente. Pero, haciéndolo resumido, testificamos no solo una vez,
testificamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Y eso quiere decir que cada domingo que nos entregan el pan y el agua con autoridad. En cada una de esas que yo tomo el pan, que bebo el agua, debo estar consciente que estoy testificando. Y es interesante porque no es un testimonio al público, es un testimonio al Padre. Es un testimonio para Dios. Entonces, si lo mantenemos eso más consciente, más pendiente en nuestra cabecita, creo que podemos hacernos en las promesas que da Nefi. Continuando, dijimos, testificando al Padre, que estamos dispuestos a tomar el nombre de Cristo. El tomar sobre nosotros el nombre de Cristo sí es un tema larguísimo, muy, muy largo. Por medio del bautismo, sí, siguiendo, palabra clave, ahí ven que la tengo marcadito especial, a vuestro Señor y Salvador, y descendiendo al agua según su palabra. Hasta ahí con la lista, todos estos son los pasos, de ahí viene la promesa. Dice, sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. De esto conversamos un poquito ayer en la primera parte. A mí me gusta cómo se compara el recibir el Espíritu Santo como un bautismo de fuego. Y hay muchas connotaciones que podríamos sacar de esto, como ¿qué hace el fuego? Bueno, el fuego purifica, quita las asperezas o solamente queda lo más precioso. También podemos decir del fuego que es algo que nos mantiene vivos, que nos, como el sol. El sol es un símbolo así mismo de Dios siempre, de que Dios está con nosotros. Usamos el sol para ser un símbolo también del Espíritu Santo. Y sin el sol no habría vida. Entonces sin fuego no hay vida. Sin fuego no hay luz. El bautismo de fuego sucede, continúa a nacer de nuevo, que es el Espíritu Santo. Entonces es un símbolo de vida, pero también de guía celestial, porque es la luz. Me parece lindo. La promesa a la que quería llegar, o que está marcadito ahí con rojo, que lo pueden ver. Entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. ¿Qué significa hablar con lengua de ángeles? Yo lo he pensado, no preparándome para este video, sino a través de los años. ¿Qué significa esto de hablar con lengua de ángeles? Más allá de la capacidad que nosotros tengamos para hablar, el hecho de tener el Espíritu Santo amplía, incrementa estos dones de tal forma que nosotros podemos ser tal vez no versados en presentar un ensayo rapidito de la cabeza con hipótesis y tesis y argumentos, pero de forma muy sencilla podemos testificar de la verdad. Y para mí esto es aparente cuando los niños pequeños testifican. Cuando tenemos el programa anual de la primaria es tal vez lo más fácil, pero de vez en cuando en la reunión sacramental hay niños que comparten su testimonio con palabras muy sencillas. Y hemos aprendido que el domingo de testimonios no es para leer escrituras, para contar muchas historias o historias largas. No es para contar de cómo nos hemos sentido, es para testificar y dar gracias. Entonces yo puedo tener en mi mente la experiencia que me ayudó a aprender, por ejemplo, que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Y tengo una larga historia bien compleja con muchas cosas allí. Me estaba pasando esto, yo estaba enfermo, tenía muchas dificultades aquí, allá, serios problemas. Hice una oración, me sentí de una forma muy particular, muy peculiar. Entonces, esta experiencia puede tener muchos detalles que para contarlo en la reunión de ayuno y testimonio tal vez es un poco inapropiado, especialmente hablando de tiempo. Pero yo puedo traer esos pensamientos, esa experiencia, por sobre todo lo que sentí, y simplemente me paro en el púlpito y digo, yo sé que Dios nos escucha.
Yo sé que Él contesta nuestras oraciones. Lo hace a su manera, lo hace en su tiempo, pero lo hace. Yo sé que Él me escucha. No hace falta contar toda la historia. Basta con testificar y lo podemos hacer de forma sencilla. Ahora, yo pienso que esta es una parte del cumplimiento de la promesa que hace Nefi. Nosotros escuchamos a nuestros niños decir palabras muy sencillas. A veces todavía no pueden hablar bien, de pronto no pueden decir palabras largas como Jesucristo, dicen su chisto. O alguna cosa, así hablaba mi nena. Cosas así. Pero cuando lo dicen con sencillez, lo dicen con poder y es como escuchar ángeles testificando. Y muchas otras maneras en las que esto se cumple. Por ejemplo, cuando tenemos hermanos que se esfuerzan mucho al participar en coros, con mucho ensayo. Hay tantas experiencias de eso. Yo recuerdo algo muy breve en la misión. Formamos un coro y no cantábamos para nada, pero un día fuimos con todo el amor del mundo a cantar un ancianato y sonaba hermoso. Cantamos con lengua de ángeles en esa ocasión. O bueno, tal vez lo cantamos nosotros. Hasta ahora me acuerdo que el misionero que nos dirigía se nos acercó al final, cuando terminamos de cantar, y nos dijo: esos no fuimos nosotros no cantamos así. Fue una linda experiencia. Y teníamos un montón de viejitos emocionados, muy emocionados. Fue para Navidad, es un recuerdo lindo. Estos son 2 ejemplos, pero ¿qué significa para ustedes que una vez que somos confirmados, que recibimos el bautismo de fuego, podremos hablar con lengua de ángeles? Estoy seguro que hay más cosas, así que es algo que también se puede conversar un poco más en casa. Ahora, avancemos. Versículo 14. Dice: mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo: después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles. Sí, después de todo esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. ¡Ay! Estamos ya en terreno de advertencias. Quisiera hacer una aclaración sobre este versículo. Si se dan cuenta, es una repetición de los puntos que se habían mencionado antes. Todos los requisitos con los que uno llega al bautismo. Uno cumple con todos esos requisitos, pero si después de eso lo negamos, mejor nos habría sido no haberlo conocido. No quisiera yo que esto se confunda con el pecado imperdonable, el negar el Espíritu Santo. Estamos hablando de un pecado distinto. Cuando hablamos de negar el Espíritu Santo, eso requiere una conversación bastante más larga, pero para hacerlo cortito, las personas que pueden cometer el pecado imperdonable, que es el negar el Espíritu Santo, son aquellos a quienes por medio del Espíritu Santo se les ha revelado al Cristo. De tal forma, no es un testimonio de algo que sienten, sino que el Espíritu los protege para poder resistir la presencia del Salvador. Entonces, estamos hablando de muy pocas personas en el mundo que, entre comillas, tienen la capacidad o que califican para luego irse en contra de ese tipo de testimonio. Ese es el pecado imperdonable, negar el Espíritu Santo. Me suena que lo hemos hablado en algún otro video, no recuerdo en qué año, pero es un tema un poco largo. Ahora, esto no se refiere a eso. A lo que se refiere es más a la condición que tiene una persona que se aleja. Ahora, si bien aquí lo leemos como que si fuera un castigo divino, realmente es una consecuencia natural. Más adelante, cuando hablemos de los nefitas disidentes, vamos a regresar justamente a este punto.
Pero si de forma así sencilla lo podemos conversar, deben acordarse todos los años, se supone que todos los días leemos el libro de Mormón, así que deberíamos más o menos recordar quiénes eran los nefitas disidentes. Eran nefitas que se habían apartado del evangelio y que se habían convertido o en lamanitas o simplemente en nefitas, pero no cristianos, que se habían ido en contra de su fe. Ahora, estos nefitas disidentes llegaron a ser mucho peor que los lamanitas, porque los lamanitas realmente mayormente pecaban porque no tenían el conocimiento, pero los nefitas que tuvieron la luz, que sabían, que conocían las profecías, que conocían las escrituras y luego se apartaron de ello, eso es un caso distinto y no es lo mismo. Ahora, el Salvador usa un ejemplo similar durante su ministerio terrenal. Se menciona es un ejemplo, se me fue la palabrita, bueno, es un ejemplo. Él menciona que se echa fuera un demonio de una persona, pero que luego ese demonio, cuando encuentra la casa limpia, arreglada, o sea, la persona, va y trae otros 7 demonios peores que él y la ruina posterior es peor que la primera. O en otras palabras, el caso de esta persona endemoniada se vuelve mucho peor. Ahora, eso no significa que alguien le hace a una persona un exorcismo y luego va a tener más demonios. Realmente a lo que se está refiriendo es precisamente eso. Si nosotros tenemos un pecado, abandonamos ese pecado, nos arrepentimos, pero luego volvemos a caer en él, ya no va a ser como antes. Va a ser mucho peor y es una consecuencia natural, otra vez, no es un castigo divino. Entonces, esto que dice aquí, si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido, se refiere a la naturaleza humana, a que las personas que se alejan de la iglesia eventualmente, por haber tenido la luz, luego no pueden simplemente ser la misma persona pero sin ir a la iglesia. Por fuerza, por necesidad, hay un descenso. Ahora, tal vez haya ejemplos de personas que no encajan exactamente en esto, pero son la mayoría y no quisiéramos contarnos entre ellos ni apostar a ver cuál me toca. Finalmente tenemos que pensar que adicional a estas consecuencias, nosotros, como lo dijimos ayer, hacemos convenios con Dios y si después no los cumplimos, tendremos que dar cuenta de la promesa que hicimos y que no mantuvimos. Continuemos. Ya se volvió medio depresivo el tema. 15. Y oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como les decía, Nefi nos habla de qué es lo que tenemos que hacer. Ya se bautizaron, ¿qué hay que hacer ahora? Perseverar hasta el fin para ser salvo. 16 y 17 continúan con el tema. Ahora bien, amados hermanos míos, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Continúa Nefi con el tema de seguir a Jesucristo y que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer el 17. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo. Voy a dejarlo hasta ahí. Esta insistencia de Nefi es por una buena razón. Lo que él está diciendo es: Jesucristo es el ejemplo, Jesucristo es el ejemplo, Él nos ha mostrado lo que debemos hacer, yo les he hablado las cosas que he visto que Él va a hacer. Recuerden que esto es equivalente al Antiguo Testamento, esto mucho antes del nacimiento de Cristo. Entonces Nefi les decía: yo les hablé qué cosas haría Él, eso mismo tienen que hacer ustedes.
Vamos al 19 y 20 y dice: y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y esta es la promesa que anhelamos escuchar todos. Ahora, otra vez, aquí de esto podemos hacer una lista, y voy a dejar que hagan la lista en la casa, haciendo el ejercicio. Pero podemos decir fácilmente, hay algunas características que se nos dan aquí, como la fe inquebrantable y confianza íntegra. ¿En qué momentos necesitaremos aplicar este tipo de fe? Va a ser precisamente cuando pase algo que nos quiera sacar del camino, sacar de la iglesia, de ir a la capilla todos los domingos, que nos va a sacar del observar nuestros convenios. Y estos momentos pasan. No podremos esquivar situaciones que nos van a sacudir y que van a tratar de quitarnos del camino, como lo habíamos hablado. Ese es el momento de recordar, de tener bien subrayadas estas escrituras y traerlas a la mente. Fe inquebrantable, confianza íntegra. Ahora, seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo fulgor perfecto, esperanza, amor por Dios, por todos los hombres. Fíjense que son cláusulas que fácil decirlo, difícil hacerlo. Amor por todos los hombres, no solo amor por Dios. Y ya el amor por Dios significa un montón de cosas. A esto se añade deleitándoos en la palabra de Cristo. Yo creo que esa parte no es tan difícil, porque si estamos viendo este video es porque nos gusta hablar de las Escrituras. Entonces nos deleitamos en ellas. Esa parte la tenemos, hay que mantenerla simplemente. Y perseverando hasta el fin. Vida eterna es... no es otra cosa que vida plena o una vida completa. Eterno es Dios. Tener vida eterna es tener una vida como la que tiene Dios. Su invitación siempre ha sido la invitación de Jesucristo. Síganme, y la invitación de nuestro Padre a través del Cristo. Vengan a mí. Su invitación es a acompañarle en su morada eterna. Y todas estas claves sencillas, seguir a Jesucristo, nos llevan de vuelta a Él. Todas las personas, todo el mundo va a ser traído de vuelta a ese Dios que le dio la vida por causa del Cristo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, todos serán traídos. Pero ¿qué va a pasar después de ser traídos a Dios? Va a depender de la atención que hayamos puesto al ejemplo del Salvador y qué tanto hemos tratado de integrar sus características a nuestra propia forma de ser, a nuestro propio carácter. Mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un lindo estudio. Unos versículos de mucho valor. Mañana conversamos del capítulo 32 y no saben la emoción que tengo de hablar del capítulo 32. Hasta aquí llegamos por hoy. Les estoy muy agradecido y nos vemos mañana en el estudio del capítulo 32 de Segundo Nefi. Conmigo será entonces hasta el siguiente video. Chao.